es hora de hablar de política. Aquí en este programa van a estar pasando todos los candidatos a intendente por la ciudad de La Plata. Y ahora tenemos que presentarles a uno, a nuestro primer invitado, nuestro primer candidato, aquí en nuestras entrevistas desde UNA. Gastón Ariel Crespo, 41 años, presidente del bloque de concejales del FAP. El primer recital al que concurrió de adolescente fue el que dieron Patricio Rey y sus redonditos de ricota en el Poli de Gimnasia y Esgrima La Plata. Viendo la información de Gastón Crespo, su primer recital, su historia de vida, lo tenemos aquí con nosotros, señores, a Gastón Crespo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Recital de los redonditos de ricota, ¿primer recital? Sí, allá por el año 87, 88. Ajá, bien, tranquilo empezó su historia en los recitales. Bien, Sí, algo tenía chiquito, un cover fue a ver. 15, 16 años. Bien, en el Polideportivo de Gimnasia. El Polideportivo era el segundo recital grande que hacía en Los Redondos en La Plata. Después de haber hecho Atenas, hicieron el primer poli. Muy Fue bien. El primer poli de Los Redondos. Perfecto, ¿y cómo la pasó? Recital, Su primer recital. ¿Lo supo el Indio Solari que era su primer recital? No. No. Se lo vamos a contar. Cuando hablemos con el Indio Solari lo vamos a contar ese dato. El negro José Luis tampoco, que estaba claro, ahí. No lo supo. Y que tuvo un tema dedicado para él en ese bien. recital. Estaba ahí también, es cierto. ¿Cómo la pasó usted en ese recital? No, muy bien, la verdad que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Muy bien. Y ahora aquí como candidato a ser nuevo intendente de la Ciudad de La Plata. Sí, también una experiencia que espero sea inolvidable, ¿no? Bien. ¿Cómo están trabajando? No, nosotros venimos trabajando hace varios años en el Consejo Elegante a través del bloque del Frente Amplio Progresista y esta posibilidad de ser candidato a intendente nos da la posibilidad, valga la redundancia, de poder charlar con los vecinos de qué proyecto de ciudad quieren, ¿no? La verdad que entusiasmado, con muchas ganas y también muy cansado, ¿no? Pero con muchas ganas. Muy bien. Aquí abro el panel, no sé si los ha visto, ha estado presente. Sí. Estuve tomando mate ahí en la tribuna. Estuve tomando mate, vio lo que es este panel, lo que tenemos sí. hoy, la verdad que lo que le voy a contar después de Manuel Eriani es el tema del día y todos nuestros panelistas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a ustedes, muchachos? Sí, estuve viendo cuáles son las propuestas y hacían bastante hincapié en el tema de la vivienda digna. Hace muy poquito vivimos aquí en la ciudad de La Plata un desalojo terrible en Abasto y después la expropiación de esas tierras. Entonces quería ver como bloque qué pensaban de todo esto que pasó y qué propuestas tienen. Sí, yo asumí como concejal en el 2010, es mi primer año de la reelección, estoy empezando el segundo año, y apenas ingresé al Consejo Elegante se discutió la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que es, para que sepan los televidentes, es cómo se urbaniza la ciudad, ¿no? Y ahí lo que discutíamos ya en esa época era el acceso a la vivienda, el valor del suelo, y obviamente éramos muy críticos a esta reforma porque lo que decíamos lamentablemente se cumplió, que con esa reforma que permitía muchos más pisos en el centro y microcentro, entre un montón de problemas que traía a los vecinos con la falta de servicios, más caos de tránsito, también incrementaba el valor del suelo. Lo que vivimos en Abasto se vive, no diría diario, pero casi todos los meses en distintos lugares de la ciudad de La Plata y claramente tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? La falta de acceso a una vivienda, la falta de acceso a un terreno, se da también una situación particular en la ciudad de La Plata con el plan Procrear, que es un buen plan que ha lanzado el Gobierno Nacional de crédito hipotecario, pero que no vino acompañado con una política desde el municipio de acceso a la tierra. Entonces muchos vecinos acceden al Procrear, pero no pueden comprar el terreno porque el dinero que le da el crédito no alcanza para comprar ese terreno, con lo cual se le complica y bueno, ahí el municipio, sobre todo por mucha presión de los vecinos y con los concejales, se están buscando herramientas para poder zonificar zonas que no son urbanas para que puedan acceder al plan y al crédito, ¿no? Al plan Procrear. También eso trae problemas porque no es fácil zonificar zonas, sobre todo si no tienen infraestructura, porque después tienen muchos problemas, ¿no? Esta ciudad vivió una inundación como el 2 de abril y ahí se ve claramente que la falta de obra hidráulica, sobre todo, la terminan sufriendo los vecinos. Ahora, este ordenamiento urbano, este código de ordenamiento urbano que impuso también la municipalidad, trae aparejado un negocio inmobiliario enorme, porque esto que decías, una cantidad de edificios nuevos en la ciudad de La Plata, en donde antes había
una cloaca, ahora hay una cloaca para 214 departamentos. Esa contención que necesitaba la ciudad para hacer edificios de esa magnitud no estuvo garantizada. No, porque claramente nosotros planteábamos, cuando se discutía ese código, que más allá que el código iba a generar estos problemas, nosotros planteábamos que en la discusión que se tenía que incorporar en cualquier reforma del código un artículo que tenía que ver con la plusvalía urbanística. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios porque son empresarios los que terminan haciendo el negocio, o sea, sean de inmobiliario, de constructoras, cuando se zonifica de una zona rural a urbana o cuando se le da permiso de tener más pisos que los que podía hacer hasta antes de ese código, ahí tienen una plusvalía, bueno, que quiere decir claramente que gana más dinero del que podía ganar. Bueno, el Estado tiene que apropiarse de esa plusvalía para hacer obras de infraestructura, para hacer, claramente uno lo ve en el casco, en el microcentro de la ciudad, caminando por calles, por poner un ejemplo, ¿no? 3 entre 44 y diagonal 80, 4, 5 por esa zona, pero podemos caminar por varias zonas de la Ciudad de La Plata. Hay días que no se puede transitar por el olor que hay en esas calles y tiene que ver por los desbordes cloacales. Hay muchos desbordes cloacales en la ciudad y eso es por falta de mantenimiento, por falta de nuevas obras. Por eso nosotros decíamos que ese código que se estaba reformando estaba a la medida, no de todos los empresarios, de algunas constructoras inmobiliarias muy cercanas al intendente, ¿no? Muy bien. Vamos a inaugurar una sección aquí en nuestro programa que se llama Preguntáselo de una. Se va a enfrentar a la pregunta de la gente en las calles que quiere saber cosas puntuales de los candidatos. Veamos, Preguntáselo de una. ¿Qué va a hacer con el trabajo y con la educación? Y la seguridad para todos los comerciantes de acá. Educación y seguridad, preguntaba esta comerciante. Sí, primero, trabajo en distintas facetas lo podemos plantear, ¿no? Algo tiene que ver con el trabajo estatal. Nosotros, si ganamos la elección y somos gobierno y asumimos el 10 de diciembre, lo que vamos a hacer es jerarquizar al empleado municipal. El empleado municipal está precarizado, gana por debajo del salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando del trabajador municipal que está en planta permanente. Ni hablar el trabajador municipal que es mensualizado, que tiene encima una precarización mayor porque tiene la incertidumbre que mes a mes se le renueve o no el contrato. Y un capítulo aparte son los mal llamados trabajadores de cooperativa, que para nosotros claramente es terciarización y precarización laboral, porque ahí no hay ninguna claridad, ninguna transparencia en esa cooperativa, no se saben los balances, no se sabe quién la integran, los trabajadores no saben cuánto ganan, no tienen RT, no tienen obra social. Nosotros queremos que todos esos trabajadores de cooperativa, o mal llamadas cooperativas, o pasan a la planta municipal, a la planta permanente del municipio, igual que los mensualizados, porque hacen la misma tarea que un trabajador de planta permanente, o se formaliza en serio una cooperativa con todo lo que la ley le exige a esa cooperativa para que los trabajadores sean dueños de esa cooperativa y no hoy que son ni siquiera empleados, ¿no? Están claramente precarizados, terciarizados. Nos hace acordar mucho a más de un siglo atrás, ¿no? Cuando no había leyes laborales, cuando no había ninguna conquista de los trabajadores. Bueno, están en esa situación los cooperativistas. Después está el trabajador independiente. Nosotros vemos que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo en esta ciudad que es universitaria, que quieren generar emprendimiento. Bueno, creemos que del Estado municipal se tiene que fomentar los distintos emprendimientos, ya sean culturales, gastronómicos o de la industria de la tecnología, que hoy ha avanzado mucho, como tiene que ver el software, ¿no? U otras tecnologías de la comunicación. Para eso el Estado tiene que fomentar, no solo económicamente, muchas veces sin gastar grandes recursos, asesorando, interrelacionando con la Universidad Nacional de La Plata, con la Universidad Tecnológica y con los emprendedores. También el tema del comercio, del turismo, tiene también un capítulo muy importante en nuestra gestión. Nosotros creemos que esta ciudad tiene todo para generar un modelo de desarrollo productivo y de empleo genuino y lo vamos a desarrollar, obviamente, en etapas, ¿no? Muy bien. Manuela. Sí, estaba pensando que todo lo que estás enunciando tiene que ver con cuestiones estructurales. Y cuando uno habla de las decisiones estructurales que tomaría un partido en caso de asumir el gobierno, habla también de la matriz de ese partido y de la raigambre partidaria. Y mi pregunta va por ese lado. Vos sos precandidato por el FAP y en tu web están, bueno, por supuesto tu imagen, la imagen de Margarita Stolbizer, pero no hay mención del FAP, ni banderas del FAP,
ni una cuestión partidaria fuerte, sino que el único lugar de la web en donde FAP aparece es en donde dice que vos sos justamente quien integra el bloque de concejales por ese frente. Entonces te quería preguntar por tu raigambre política, que me parece fundamental y que en la web no está presente porque se ve que ha habido una elección más en términos personales. Sí, porque nosotros tenemos una web que es concejalesfap.lp.com.ar, que es la que difundimos durante todos estos 5 años y donde están todas las propuestas que hemos hecho en el Consejo Deliberante y todos los pedidos de informe que no han sido contestados por el Ejecutivo Municipal. Y ahí es un acceso directo que tienen los vecinos durante todos los días de los años que hemos sido concejales. Y esto, como es una campaña electoral, lo que hemos tratado de diferenciar las dos páginas, que esto tiene que ver con más propuestas de campaña, pero tiene que ver con un tema de comunicación, ¿no? Nosotros nos reivindicamos claramente frentistas, somos parte de un frente de partidos. Yo me reivindico ante todo un militante político, partidario. Yo creo que los partidos políticos tienen que fortalecerse porque si no termina habiendo una democracia de personas, ¿no? Y eso termina siendo más fácil de cooptar por los grupos económicos, por los grupos concentrados, no solo de la economía, sino también mediáticos, ¿no? Y vos tenés, hablando de todo esto, ¿vos tenés una relación directa con el GEN o especialmente con el FAP? No, yo soy militante del GEN, del Partido de Generación para el Encuentro Nacional, que nuestra líder es Margarita Stolbizer, que el GEN está dentro del Frente Progresista que integran otros partidos como el Partido Socialista, Libre del Sur. Bueno, ahora estamos sumando también sector del Proyecto Sur, de la Coalición Cívica. La idea es rearmar en la Argentina un espacio progresista. Nosotros tenemos una visión que los 3 candidatos hoy más taquilleros a nivel nacional, para nosotros expresan en una visión económica, son similares, ¿no? Expresan un mismo modelo económico, social y político, y nosotros creemos que hay un espacio vacante electoral que es del progresismo en la Argentina, e intentamos humildemente tratar de ocupar ese espacio. Bien, nuevamente la voz de la calle, entonces pregúntaselo de una. Una de las principales cosas que le preguntaría sería cuándo se dedicarían a arreglar, pues arreglaron algunas cosas como las plazas y eso, pero las calles son un desastre. En general el estado de la ciudad, parte de desagüe, estoy viendo que cuando se inunda, cuando llueve un poco fuerte, acá en la esquina por ejemplo, se inunda, está todo tapado, no veo que hagan mantenimiento. Eso le preguntaría como primera cosa. Muy bien, entonces, desagüe, mantenimiento de las calles. Bueno, la ciudad de La Plata se inundó, más allá de la lluvia, porque estaban todos los desagües tapados, ¿no? Esto no lo decimos nosotros, lo dijo la empresa que contrató el municipio para hacer todo el relevamiento que se llama Forest Pay. Los mismos operarios le decían a los vecinos que estaban todos tapados, que encontraban de todo dentro de los desagües pluviales. Un claro ejemplo es las constructoras limpian, ¿no? Estos camiones que hacen sobre todo las losas, limpian esos camiones en la vía pública, algo que es ilegal. Bueno, ahí no controla el municipio y mira para otro lado. Nosotros vamos a hacer en el primer año de gestión una gran limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales. Vamos a ampliar los desagües existentes y vamos a hacer extensión de desagües pluviales en toda la ciudad de La Plata, obviamente en etapas, lo mismo que la red cloacales, extensión de red cloacales, de agua potable, de gas. ¿Cómo se hace eso? Optimizando los recursos. ¿Cómo se financia eso? Mira, este municipio tiene más de 2.000 millones de pesos de presupuesto. Podrían entrar mucho más dinero si se recaudara lo que no se recauda hoy y se recauda por una vía ilegal, no tanto lo que tiene que ver con los boliches, la venta ilegal, el tema de las zonificaciones y las denuncias de corrupción que tiene este municipio por zonificaciones, los taxis truchos, los remises ilegales. Bueno, ahí hay una caja de recaudación ilegal que no entra a las arcas municipales. Eso aumentaría aún más el presupuesto, pero aparte seríamos transparentes con el gasto porque haríamos una auditoría externa, crearíamos y habría acceso a la información. Hay una ordenanza que nosotros presentamos en el 2010, la haríamos votar, porque nosotros creemos que quien gane el municipio, nosotros estamos convencidos que podemos ganarlo, pero si no somos nosotros no va a tener mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces creemos que es un buen ámbito el Consejo Deliberante para generar consenso y hacer política de Estado a mediano y largo plazo. Pero el vecino fue claro, ¿no? Tanto con el Código de Ordenamiento Urbano como con la inundación quedó en claro que el asfalto que se hizo alguna vez no se hizo nada abajo, no hay obra de infraestructura,
y bueno, no solo fluye el agua cuando llueve y se inundan, sino que fluyen otras cosas como los desechos locales, ¿no? En el primer video veíamos que preguntaban por seguridad y educación también, como propuestas puntuales sobre eso. El municipio tiene escuelas experimentales, 3 escuelas experimentales, tiene jardines y jardines maternales y Casa del Niño. Esto viene hace mucho tiempo. No están funcionando todo bien, más allá que funcionan por inercia casi, por el tema de los buenos docentes que tiene y los buenos directivos, pero el municipio no ha invertido recursos en eso. Nosotros creemos que hay que invertir más recursos en educación, pero el municipio tiene otra forma de educar que tiene que ver con la educación no formal. Nosotros tenemos varios proyectos que tienen que ver con concientizar a la población en determinados temas, como puede ser el medio ambiente, el reciclado de la basura, el tema del tránsito. La ciudad de La Plata tiene un vecino que muere cada 3 días, ¿no? Mueren muchísimos más vecinos por accidente de tránsito que por delito, ¿no? Y nosotros creemos que ahí hay que atacar claramente con una política de ordenamiento del tránsito, con un transporte público de calidad, pero también con mucha campaña de concientización. Y bueno, el de seguridad, nosotros creemos que la seguridad hay que atacarla en 2 andariveles, ¿no? Porque hablamos de seguridad y los vecinos casi siempre nos hablan de la inseguridad en el delito, ¿no? Cuando alguien nos hace un acto delictivo y nos genera inseguridad y a veces hasta alguna secuela grave y hasta la muerte. Pero no hablamos de esta seguridad que te decía yo, de la seguridad en el tránsito, ¿no? De la vida, tiene que ver con la vida y que ahí hay mucha política para actuar del municipio y del responsable del municipio. Y en el tema de la seguridad delictiva, nosotros creemos que está muy mal esto que hizo el municipio de generar las policías municipales. Están en contra de la policía. Nosotros estamos en contra por una razón lógica. En México, cuando se extendieron a las policías municipales, ellos mismos después se dieron cuenta que fue más fácil la cooptación del narcotráfico y hoy México se está replanteando en volver a las policías regionales, que acá es la policía bonaerense, y a la policía federal, que acá es, bueno, la policía federal. Perfecto. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí, más que nada tiene que ver con la cuestión de tránsito que mencionaba y con el transporte público. Y la pregunta va direccionada, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre algo que también ocasiona muchas dificultades para el vecino, para poder transitar por la ciudad? Y a partir de esa mirada, ¿cuáles serían las propuestas que tienen de su espacio? Sí, sintético, muy mala, ¿no? La mirada es muy mala. Por eso te decía, muere un vecino cada 3 días en accidente de tránsito, muchos quedan con secuelas graves, con estrés postraumático por esa situación, y hay accidente y caos de tránsito vehicular todo el tiempo. Nosotros tenemos una propuesta que va en 2 vías, que es el ordenamiento del tránsito y un transporte eficiente y de calidad en la ciudad. Nosotros vemos que este sistema es obsoleto, que esta ciudad es plana, con lo cual tiene mucha más facilidad que otras ciudades que han resuelto el transporte y tienen relieves mucho más complicados, ni hablar las ciudades de montaña y que lo han resuelto. Bueno, nosotros tenemos todo para generar un transporte que puede ser combinado, ¿no? Trolebús, trenes, etc. Bien. Bueno, Gastón, ¿la ha pasado bien? No, muy bien. ¿Sí? ¿Disfrutó de estar aquí? ¿Ha estado un rato largo ahí mirando el programa, tomando mate? Muy divertido el programa. Muy bien, bueno, me alegro. Lo único que le pido, yo creo que el problema de la policía municipal es la boina azul. Sáquenle las boinas azul. Yo no quiero que me arreste alguien con boina. Si no estoy el 9 de julio, que no me arreste alguien con boina. Muchísimas gracias por haber venido. Primero los entrevistados, van a pasar todos los candidatos aquí. Vamos a estar hablando seguramente en otro momento. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, muy bien las entrevistas que han estado. Le damos un aplauso grande al señor Gastón Crespo. Nos vemos ahora en un ratito. En el próximo bloque tenemos muchísimo más. Nos quedan más perlitas de Victoria Álvarez. Nos queda hablar de deportes. Nos queda qué le pasó hoy a Manuela Iriani. Aquí, entrando al canal Cadena Nacional para hablar sobre esto. En un ratito nada más. Yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tan a mí, corazón está sufriendo.